Qué lujo estar yo aquí de presentador cuando es tu programa. Pero me encanta, aprendo mucho con tu programa. Y hoy, cuando me has dicho que encima vamos a hacer un repaso de política, digo, pues oye, yo me meto hoy otra vez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Te saludo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Como siempre, a José Manuel, a Tony, al equipo y, por supuesto, a todos los que nos escuchan y nos siguen, pues un abrazo y gracias por estar ahí. Bueno, me has dicho, yo me he colado por la política, pero ¿hoy de qué vamos a hablar, doctor, en tu programa? Hoy vamos a hablar, lo vamos a ver ya en esta primera diapositiva, de una de las fortalezas que todavía estamos en el primer grupo, que es el de la sabiduría y conocimiento. Ya hemos hablado de varias y hoy toca el tema a juicio, pensamiento crítico y mentalidad abierta. Mentalidad abierta, venga. Quedaros con el concepto más de mentalidad abierta, aunque los ponemos como similares, más con el de mentalidad abierta, que yo creo que es más divulgativo y llega mejor. Bien, como vemos ahí en la siguiente diapositiva, pertenecen a este grupo de sabiduría y conocimiento y nos encontramos que esta fortaleza, fijaros, nos da la capacidad de pensar en profundidad. Fijaros el concepto, pensar en profundidad y tomar decisiones considerando todos los puntos de vista. Así de abierta tiene que ser la mente. Tenemos que tener capacidad de pensar profundamente, detenidamente, sin toma de decisiones rápidas, con todos los puntos de vista, y eso nos ayuda a no precipitarnos en la toma de decisiones, que luego lo vamos a ver con la política. O sea, yo un poco, fíjate, querido doctor Manzano, en este programa de charlas, como psiquiatra que eres y experto durante muchos años, tomar decisiones a lo loco, lo digo por el concepto de nosotros que tenemos trabando, ¿no?, de toda la vida, sería lo primero que recomendarías, que no hay que tomar decisiones a lo loco. No. Mira, voy a hacer una pequeña broma. Vengo de una semana de vacaciones en Altea con la familia y uno de los familiares, teníamos allí en la casa un billar americano, ese de muchas bolas, y cuando no lo veía claro decía, ahora tiro a lo loco, a lo loco. Pues ni en esa es bueno tirar a lo loco. Ni en esa que no ves a qué bola dar. Perfecto. No es lo ideal. Bueno, pues entonces, ¿qué os estoy diciendo? Que esto nos ayuda a no precipitarnos, a tomar decisiones. Y por tanto, fijaros que esto es lo importante, podemos cambiar de opinión ante nuevas evidencias. Cuando no sabemos lo que ha pasado en la política española en estos días, caramba, ha pasado lo que haya pasado, pero ante la evidencia tendremos que hacer un cambio de opinión, como colectivo, como partidos políticos. Hay unas evidencias que no han respondido a lo que determinados sectores preveían, pero la mente abierta tiene que ayudar a ser capaces de cambiar de opinión, aceptar la evidencia y, por tanto, ponernos en otra posición, que es lo que voy a machacar ahora. Bien, veis ahí en la diapositiva y lo leéis, los antecedentes históricos, a empezar, fijaros, en los años 30 con John Dewey. Lo importante es que las ideas de este hombre sobre la mente abierta influyeron en Seligman y Peterson, que son los que nos están haciendo todos estos días revisar el tema de la psicología positiva. Entonces, centrándonos y resumiendo, ¿qué dicen estos autores que caracteriza a una mentalidad abierta, al que la tiene o al que la puede adquirir, que también traigo ejercicios como al final de cada día para aprender a tener una mentalidad abierta, que al final es aprender a ser un poquito más felices. Bueno, me pones la siguiente, Tony, y verás ahí que estos autores consideran que la mentalidad abierta, creo que es la anterior, vamos a ver, no, sigue, bueno, no importa, la siguiente. Estos autores consideran estas cuestiones, ahí está bien, de ¿qué es una mentalidad abierta? Pues hombre, una mentalidad abierta es aquel que es capaz de abandonar sus creencias previas porque tiene unas evidencias que le hacen crear unas nuevas opiniones. Y esto no es un signo de debilidad, como os dije el otro día con el perdón, esto es un signo de carácter fuerte, de yo fuerte, de personalidad bien construida. Se deben tener en consideración lo que va en contra de sus creencias. Y aquí pongo ejemplo, recientes elecciones y su devenir. Y si quieres nos paramos un poquito. Sí, porque yo he empezado, no he hecho casi la presentación del programa, de que estamos en la Radio Social La Barandilla, porque yo estaba emocionado con el tema de política. Personalmente, sabes que en esta radio no hablamos de política, tenemos cualquier partido político es amigo, cualquier político es amigo si lo hace bien. Pero a mí me ha chocado la reacción de muchos políticos y de
de esa situación que en España parece que estemos indecisos, cuando ha habido un partido que ha sacado 10 millones de votos y otros 10 millones de votos. Y dices, bueno, pues sería muy sencillo, ¿no? Que se unieran los dos. Desde, uno desde 11 y lejos, otro 10, da igual. Da igual. Desde el punto de vista de lo que yo vengo hablando aquí, no vamos a entrar, por supuesto, en valoraciones de tipo ideológico. Es muy lícito que cada uno, de forma democrática, exprese su voto y, sobre todo, respete el voto de los demás. Aquí de lo que quiero hablar es de la flexibilidad de mente abierta cuando surgen no solamente situaciones en nuestra vida individual que son conflictivas, que son unas situaciones que tenemos que tomar decisiones, pero no a lo loco, también en estos casos de conciencia social. Desde suponer que no, hay limpieza, que es evidente en un sistema democrático como nosotros, hay gente que yo estoy seguro que está frustrada y otra gente que está eufórica. Tanto unos como otros deben de tener la flexibilidad suficiente y la mente abierta suficiente para entender que ha habido unas evidencias, por ejemplo, a lo mejor en los últimos días de campaña, que han hecho un cambio de signo. Y no pasa nada. Hay algunos que yo llamo terroristas de la información que avalan a presupuestos de la guerra civil o de los años 33, 34. Eso es absolutamente absurdo. Eso simplemente es una intoxicación. La realidad es que tenemos que tener una mente abierta y aceptar que ante las nuevas evidencias aceptamos lo que ha pasado y seguimos adelante y no pasa nada. Y estaremos bien a nivel emocional con esa flexibilidad. Si nos mantenemos en una rigidez, nuestras creencias son las únicas, son las verdaderas, lo he dicho ya muchas veces, entre la religiosidad y la espiritualidad, mientras que una es flexible, la otra es rígida. Pues si aquí somos lo suficientemente flexibles, no pasará nada y seguiremos caminando como colectivo. Fíjate, tu experiencia durante décadas, ¿no? Tratando la salud mental, viendo a personas con problemas, tratando de ayudarles y de mejorar su vida. Pues yo decía lo de la política, desde un punto de vista apolítico, que quede claro, que nadie me interprete mal. Pero ves todos los follones que hay, que si el Partido Popular tiene que pactar con Vox, que si los otros tienen que pactar con 20 partidos, cada uno de un padre y de una madre, me figuro que todos buscan el bien de España y el bien de todos los españoles. Pero desde fuera, desde un punto de vista que no eres político, ¿no sería más lógico decir, ¿para qué no vamos a complicar la vida? Si ha habido dos partidos que tienen la mayoría, ¿no sería lógico pactar, te pregunto? Hombre, si tuvieran una flexibilidad abierta. Desde una rama de la psicología, que es la psicología política, yo creo que el análisis es el que yo te he hecho. Hay que analizar esto desde la reflexión que nos aporta una mente abierta, que es, analizamos los resultados, vemos las evidencias, que evidentemente no son las mismas evidencias a priori que teníamos hace un mes. Esto es lo que ha ocurrido. Y con una mente flexible, yo estoy seguro que a pesar de los comentarios, todo el mundo quiere lo mejor para su país y también para ellos mismos. Claro, cada partido para sí, cada político para sí. Incluso aquellos que parece que solo dan coces, ¿no? Estoy seguro que quieren lo mejor para su entorno, por lo menos. Pero claro, obtener lo mejor para su entorno tiene que ser desde esta posición de mentalidad abierta en la que aceptamos unas reglas del juego, nos podrán gustar o no, pero son las reglas del juego. Esa es evidencia. Han cambiado las situaciones y aceptamos la nueva realidad. Yo no juzgo si es buena o mala. Desde la mentalidad abierta hay que evitar el juzgar a priorísticamente. Esto es lo que ha ocurrido. A partir de estas evidencias yo tomo mis próximas decisiones. Y desde tu punto de vista, no sé si me atrevo a preguntarte, pero tú que eres una persona, aunque vienes de vacaciones y vienes relajado y no vienes con ganas de follón, ¿qué ha podido pasar? ¿O han sido las encuestas los que nos han engañado diciendo que iba a ganar la derecha? ¿Cómo es tu resultado desde Hombre, fuera? ya este es un análisis personal, no un análisis profesional, pero bueno, siempre estará imbuido algo de lo profesional, ¿no? A mí me parece que dentro de la mentalidad abierta, fijaros, ¿por qué lee uno el ABC o El País? No critico ni un medio ni otro. Porque uno quiere escuchar lo que uno piensa. Si eres muy conservador, te gusta leer el ABC, por decir algo, o un periódico de derecha. Si eres más progresista o en otro perfil te gusta más, a lo mejor, Diario.es o El País. ¿Por qué? Porque no tenemos la suficiente mentalidad abierta, no digo genéricamente, sino para decir, no, yo voy a leer el ABC y voy a leer El Mundo y voy a leer La Razón y voy a leer El País o El Día 16, o por lo menos me voy a informar. O voy a escuchar 2 o 3 emisoras que tienen distintos perfiles ideológicos, porque esa es la mentalidad abierta. Y con respecto a las evidencias que ahí tengo, pues tomo decisiones.
¿Esto ha influido en lo que me pregunta? Seguro. En los últimos días de campaña ha habido aparentemente errores, como creer que se iba a ganar con facilidad, como no presentarse a determinados foros haciendo el vacío, uno de los candidatos fundamentales. Seguro que han cometido una serie de errores, y desde luego los que han cometido errores absolutamente como para mirárselos son los que hacen encuestas. Esos son los que tienen que analizar qué han hecho mal. Porque no me creo que todos los españoles seamos mentirosos. Está claro. Lo que pasa es que ante las evidencias, como yo contaba ahí, vamos cambiando de opinión. Eso es una mentalidad abierta, eso es bueno. Para la salud emocional, para la salud individual y para la salud colectiva. ¿Y por qué crees? Yo sé que es un programa que hoy es diferente, por eso te estoy abusando, ya que me has dejado entrar como otras ocasiones. No, encantado, y que sea una charla. Porque, fíjate, desde fuera, desde el punto de vista de psiquiatra profesional durante décadas, el Senado, mayoritariamente el Partido Popular. Ahí puede influir porque los senadores van por una región y a lo mejor los diputados igual se presentan por otra región, porque es curioso que el Senado sea del Partido Popular mayoritariamente, claro. Lo cual es una complicación de gobierno, fíjate, porque lo que decide el Congreso luego tiene que pasar por el Senado. Fíjate qué locura tenemos en España en este momento. Hombre, yo creo que es muy diferente, pero más a mí me sorprende el vuelco del voto de las elecciones recientes de mayo, autonómicas y municipales, ahora. Yo creo que tiene mucho que ver con los pactos que ha habido posteriormente, es decir, con que han cambiado las evidencias, como te vengo diciendo, y entonces pues ha cambiado todo. Y bueno, pues pienso que lo que nos está pasando ahora es que, primero, las listas del Senado son abiertas. Muy diferente sería si las listas de diputados fueran abiertas, y uno votara porque podía votar. Porque en el Senado votas a quien tú quieres. Podías votar al mejor que a ti te parece del PSOE, al mejor que a ti te parece del PP, al mejor que a ti te parece de Vox o del que sea. O sea, fíjate qué cosa. Lista abierta, lista cerrada. Fíjate, perdona, ya un segundo. Fíjate, la lista cerrada es rígida, no es de mentalidad abierta. La del Senado es abierta. Responde a presupuestos de mentalidad abierta y cambian los resultados ante las evidencias. Oye, me estás dando una clave que no entendía yo, lo cual, insisto, que aquí no estamos hablando del Partido Popular, del Partido Socialista o de Esquerra Republicana. Pero claro, no había caído yo en eso. En el Senado es que tú haces 3 crucecitas a quien tú crees que es o el más guapo, o el más listo, o el más legal, o el mejor político, o lo conoces. Puedes elegir libremente y hay, con una mentalidad abierta, tú tomas decisiones ante esas evidencias, que es que yo puedo escoger entre los que yo piense, a lo mejor son de mi provincia y los conozco personalmente, a lo mejor, bueno, cosa que te impide una lista cerrada. Yo creo que eso tiene mucho que ver. Luego en el análisis político seguro que hay montones de cosas. Hablo desde lo que estamos hablando de mentalidad abierta. Pero un tema muy curioso lo que acabamos de hablar, porque tú ves, lo he repetido antes, mayoría en el Senado y sin embargo, claro, lo has dado la clave, porque es abierta. Claro. Cada uno vota quien quiere. Desde el punto de vista de nuestra democracia, poco importa, porque como nos hemos acostumbrado al decreto ley, pues ni pasa por el Senado. Pero eso ya es en la praxis. Pero desde el punto de vista que estamos hablando, creo que es esto. Pues voy a seguir abusando de ti en política. Hombre, todo el mundo habla de política, todas las tertulias, pues sí vamos a hablar un poquito de política. Caso de Vox, ¿no? Que todo el mundo pensaba... ¿se ha equivocado el Partido Popular desde tu punto de vista? Porque me has dado la clave del Senado, pues te lo paso ahora. Yo escuchaba esta mañana en unas tertulias que se han pasado tanto criticando, que han conseguido incluso en algunas provincias, habría sacado la extrema derecha más votos y los ha sacado la izquierda por ese ataque que ha habido por parte de la izquierda y de la propia derecha. Te contesto en la siguiente diapositiva que ha pasado con Vox. Desde este paradigma, me pasas, Tony, por favor. La siguiente, por favor. El hecho de cambiar los pensamientos es otra... Pasa, por favor. No, la anterior. Mira, es muy importante, dice ahí, preservar las creencias fundamentales. Tú me preguntas por el caso de Vox, por ejemplo, ¿no? Es muy importante, si tienen unas creencias fundamentales, mantenerlas. Aun cuando las evidencias a lo mejor al principio llevan a que están en contra de ellos. Pero si persiste la evidencia, si todos los demás grupos políticos te pueden decir que alguna cosa tuya no está bien, hombre, lo razonable es que cambies posiciones. Y si eso ejercicio de
mentalidad abierta lo hubiera hecho Vox, sin renunciar a sus grandes principios, pero sí le han atacado mucho por lo de el tema femenino, el tema tal, bueno, todas estas cosas que le han atacado, y ve que incluso el PP dice que él se reafirma las posturas que tiene la mayoría. Si ese pequeño ejercicio de flexibilidad y mente abierta lo hubiera tenido Vox, seguramente sus resultados se hubieran cambiado y no hubiera hecho un efecto de carambola sobre el PP, desde mi punto de vista. Tiene que ver, sin duda, con la rigidez en ese grupo concreto. Vamos a hablar de futuro. ¿Te acuerdas que hubo un partido Ciudadanos que en España estuvo a punto de gobernar, al menos en la vicepresidencia, y el no aceptar y no apoyar al gobierno, ha desaparecido ese partido? ¿Y a ti, José Manuel, te parece que fueron, en el caso de este liderazgo, flexibles o rígidos a nivel de pensamiento en ese partido político cuando no aceptaron aquello? Aparte de orgullos, sí, aparte de... Claro, necesitaría 2 o 3 programas más como este para tenerlo claro. Seguramente no tuvieron la suficiente flexibilidad, la suficientemente abierta para haber solucionado un problema de ellos y un problema del resto de los españoles o de una mayoría de los españoles. Yo no digo que fuera bueno ni que haya sido malo el resultado, pero siempre lo estoy poniendo ahora como ejemplo. Que esos señores no aceptaran y creyeran que ellos tenían toda la razón y que ellos iban a ser el próximo tal, les costó el partido que se hundiera. ¿Puede pasar algo así también en política ahora si algún partido...? Hombre, yo adivinación no suelo hacer, sabemos, pero tengo muy claro que si los partidos que han obtenido peores resultados de los previstos no hacen un ejercicio de mentalidad abierta, flexibilidad y cambio en algunas posiciones que les han hecho perder votos, la siguiente perderán más. Pues es más complicado todavía porque nos vamos a Cataluña, si me permites, antes de seguir. Ya has visto que hoy me he colado aquí y no te he dejado ni presentar el programa para que no me quitaras esta oportunidad de aprender de política contigo. Esquerra Republicana, por ejemplo, ha perdido la mitad de los votos. Bueno, de escaños, otra cosa son los votos, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿hay alguna, te atreverías? Ya sé que no somos tertulianos de la política, ni expertos, ni vivimos de esto, ni nos pagan por hablar de política. Pero a mí me ha chocado. Pues en Esquerra yo creo que al final de esta etapa política tan compleja también han hecho un ejercicio de rigidez política. Y ese ejercicio de rigidez política yo creo que les ha llevado también a un rechazo del voto en Cataluña que se ha derivado, según los expertos, al PSOE. Han rechazado sus posiciones rígidas porque no han sido capaces, de lo que te digo, de ante evidencias, haber tomado otras posiciones. Yo creo que eso les ha hecho mucho daño. Perfecto. Bueno, vamos a seguir. Es una opinión personal dentro del tema que estamos tratando. Que lo tomo en consideración, Bueno, pues vamos a pasar varias diapositivas para ir avanzando en estos minutos finales que pasamos alguna más. Ahí, la anterior, perdona. Ahí hay algunos conceptos que me parecen interesantes. Y que es repetir un poco lo que estamos hablando. La flexibilidad cognitiva, y como hizo el otro día Tony, si quieres, le pones al final el artículo de flexibilidad cognitiva de Nueva Tribuna cuando acabemos la charla, pues si alguno quiere con más detalle verlo. La flexibilidad cognitiva, vuelvo a repetir, tiene un papel muy relevante, fíjate, en el aprendizaje. Es que si somos rígidos, vamos a aprender solo una parte de la realidad. La realidad es más compleja, la realidad no es A o B, tiene muchas variantes. Entonces, la flexibilidad nos ayuda a aprender y eso nos lleva a tener mayor capacidad de resolución de problemas. ¿Por qué? Porque tenemos más opciones aprendidas. Y tanto tenemos un resorte mayor de posibilidades para ir tomando decisiones, incluso algunas que hay que tomar sobre la marcha. Pero las tenemos aprendidas y hemos aprendido bajo la flexibilidad. Bueno, otra cosa vamos a ir pasando porque creo que hemos hablado de política, que me parece bien, y quizás sea mejor ir pasando. Vamos a ir pasando diapositivas para llegar a la de la flexibilidad cognitiva, que al igual que el lenguaje o las destrezas motoras, es una habilidad que cuenta con un proceso de desarrollo y de maduración cerebral. En la siguiente. Lo veis ahí. Fijaros que la maduración de la flexibilidad cognitiva no es una cosa de la primera infancia. No. Es que se completa en torno a los 20 años de edad. ¿Por qué? Porque necesita llevar asociado aprendizaje. Y por eso no es una cosa que se haga como el lenguaje en los 10 primeros años de la vida. No, nos vamos a la segunda decena de la vida, a los 20 años,
en donde ya se completa la flexibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? El que ya no tiene flexibilidad cognitiva a esa edad, va a ser difícil que la tenga per se, pero diré al final que se puede aprender, pero ya per se va a ser complicado. Para ver ese ejemplo tengo ahí debajo cómo podemos observar cómo los niños pequeños quieren las cosas inmediatamente. Y digo yo, y muchos mayores, que siguen funcionando como niños pequeños. La inmediatez, y si no, la rabieta. Y esto no es solamente un problema que es infantil en principio. Hay mucha gente inmadura y que quiere esto y lo quiere ya. También en política. Eso, ¿por qué es? Porque los niños quieren las rutinas. Y montan rabieta cuando no tienen rutina. Porque no tienen flexibilidad. A medida que la van adquiriendo, saben que si no se puede tener esta Playmobil o este juguete en este momento, puede venir después y no pasa nada. Empezamos a entender que hay que ser flexibles. Y eso, a lo largo de la vida, nos hace entender que ahora no puedo tener este coche, que ahora esta chica que me gusta tanto no me hace caso. Bueno, pues la vida es así, etcétera, etcétera. Sí, desde la rigidez, todos son problemas y problemas emocionales. Esto lo tendrían que leer muchos padres y escuchar muchos padres, ¿no? Para seguro, que a los niños y no tendríamos tantos problemas como tenemos ahora con la gente. Paso rápidamente los beneficios de la fortaleza de la mentalidad abierta, que yo creo que lo pueden leer, pero que con todo lo que venimos contando, esto es más que nada teórico. Pueden leer también cómo se hicieron investigaciones sobre esto, porque repito que la psicología política, que durante mucho tiempo se le dijo que no tenía una base neurocientífica, la tiene. Y en una de esas diapositivas verán cómo la flexibilidad cognitiva está en función de la corteza orbitofrontal, esta, que es donde hacemos las funciones cerebrales más altas, entre ellas la planificación ejecutiva. Hoy o tú o mañana vas a estar, por ejemplo, en Soria porque hay una carrera contra el suicidio, por decir algo. Tú estás ya haciendo un ejercicio de anticipación y de ejecutar una serie de acciones para que eso salga bien. Esa es la función ejecutiva. Lo hacemos para cualquier cosa. Esa función ejecutiva está aquí, en la corteza orbitofrontal, aquí, debajito del hueso frontal. Por eso, cuando hay accidentes, cuando hay golpes ahí, hay unos problemas de conducta terribles porque la persona no es capaz de inhibir las conductas impulsivas que son del cerebro más inferior. Bien, pues ahí también... O sea, cuando tienes un daño cerebral adquirido por un golpe y tal, como nos dé ahí... Lo primero que te va a pasar es que pierdes el control de los impulsos, ya no tienes flexibilidad cognitiva y todo es un desastre para ti, para tu entorno. Bien, eso lo pueden leer ahí con definitiva, pero como vamos hoy un poquito más de tiempo, voy a poner unos ejemplos de cómo entrenar la flexibilidad cognitiva. Un poquito más adelante está... Entonces, fijaros que, digo primero, desarrollar la capacidad de contemplación, que no es una contemplación de monjes o monjas de clausura. ¿Cómo es la contemplación según pongo ahí? Pues significa observar, centrando la atención en aquello que miras. Esa es la contemplación, no es estar absorto, no, es observar centrado en tu capacidad de atención en aquello que miras. Pero la clave en esta contemplación es no juzgar, ni opinar, ni desarrollar ideas, sino simplemente absorber lo que tienes ahí. Primer paso, para desarrollar la flexibilidad psicológica, porque si empiezas a juzgar, ya estamos con temas de rigidez, con temas de opiniones personales volcadas ahí. No, observa la realidad, lo que sea, comienza haciendo ejercicios por ver, pues como pongo ahí, un objeto simple, yo ahora cojo este teléfono y empiezo a observarle y no hago ningún juicio de valor, solamente... lo observo. O voy por la calle, observo una gente y simplemente observo. Pero pongo toda mi atención en lo que hago y no juzgo. Porque el ser humano tiende a juzgar rápidamente. Uy, qué chica más mona, uy, qué tío más estúpido. Uy, no. Solo lo observo. Como ejercicio para aprender a ser flexible. Fijaros que esto que parece una contradicción que he dicho la contemplación, ser rebelde contra los automatismos y las rutinas. La rebeldía, digo ahí, es casi lo opuesto en principio a lo que he dicho de contemplación, pero no, porque es una buena forma de explorar la flexibilidad psicológica. ¿Por qué? Porque nos hacemos insumisos ante los convencionalismos. Si tenemos esa rebeldía para ir contra los automatismos y rutinas son rigideces de pensamiento. Si hacemos un acto de rebeldía, decir, no estoy de acuerdo con este convencionalismo, seré más flexible, aunque parezca un paradigma y un contrasentido. Bien, pongo ahí un ejemplo. Fijaros, esto nos pasa mucho y con este ejemplo voy a terminar.
nos pasa mucho, por ejemplo, imaginaos que nos ponemos una ropa que hemos puesto deprisa y corriendo y de repente decimos, hombre, pues esto parece que no va bien, parece la rutina nos llevaría, vuélvete a cambiar, vuélvete a poner. No, la flexibilidad nos decía, bueno, yo salgo y otro día me cambio de ropa. Hablar menos y escuchar más. Fundamental para no ser rígido y ser flexible, hay que escuchar mucho y hablar menos. O sea, hablar menos y escuchar más. Verás cómo somos más flexibles, porque no intentamos imponer nuestra idea al otro, sino le escuchamos. Una escucha activa. Escuchar con atención, que veis ahí subrayado debajo. Y este ejercicio que parece de clown de payasos de circo es muy importante. Decir sí a todo durante una semana. Decir, a ver, explícalo eso, porque lo has contado así muy porque deprisa. Claro, decir sí a todo, ensaya tan solo por una semana a decir sí a todo. ¿Qué te va a pasar con eso? Que el no desaparece. El no es rigidez, El sí es flexibilidad, teniendo en cuenta límites razonables, ¿no? El sí es flexibilidad, el no es rigidez. ¿Quieres hacer esto? No. ¿Quieres comer esto? No. ¿Quieres venir conmigo al cine? No. ¿Quieres? No. El no, en principio es rigidez. El sí, lo contrario. Entonces, durante una semana ensaya a decir sí. José Manuel, ¿vamos a tomar una caña? Sí. José Manuel, ¿vamos a Sevilla a jugar un partido de fútbol? Sí. Oye, mi pregunta es, ¿vamos a conseguir algo con eso? Sí, flexibilidad. Es durante una semana tú tienes que ir contra ti mismo, que desearía decir, no, esto no me gusta, esto no lo quiero. Es decir, sí. O sea, ¿nos lo recomiendas que lo hagamos? Os lo recomiendo que lo hagamos. ¿Qué te aporta esta pequeña estrategia? Lo teníamos ahí al final. Pues vas a darte cuenta que salirte de tus senderos habituales de vez en cuando es muy interesante. Y lo vamos a dejar aquí porque es ya el final y lo que queráis, pues lo podéis... Mira lo que ha puesto, dice, José Manuel, súbeme el sueldo. Tengo que decir que sí. Tienes que decir que sí. Yo no he dicho que pases a la acción, he dicho que durante una semana a todo digas que sí. Que sí, vale. Que eso es positivo. Para el que dice sí. Oye, me ha sorprendido, pero ¿de verdad que no lo recomiendas? O sea, para nosotros, aunque sea verano... Yo cuando tenía un paciente con un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, le decía que hiciera pequeños ejercicios contra la rigidez, porque si es algo rígido es un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, tiene que salir a la misma hora, llegar a la misma hora, ponerse la misma ropa, 5 minutos de espera no los tolera. Entonces yo le decía, simplemente empieza cambiando el cada día. Tú normalmente te afeitarás primero, por ejemplo, luego irás a la ducha y luego te vestirás. Pues cambia. Simplemente esto. Primero dúchate, luego afeítate y luego... Esto le cuesta un montón a un obsesivo rígido, porque ha automatizado las cosas. Está rígido y la rigidez es su problema fundamental. No le deja vivir. Entonces, simplemente ese ejercicio para empezar, evidentemente que son pequeñas cosas para luego trabajar otras más profundas, pero simplemente ese hecho le va a costar un montón. No empezar por afeitarse y empezar por la ducha. Qué bueno. Entonces, en la misma línea va el sí, de decir sí. Voy a ver si lo practico una semana este verano de vacaciones, que puede ser peligroso, lo que me estás diciendo, pues de que sí. Sí. Bueno, ¿dónde te vamos a poder leer habitualmente? Dinos otra vez y aprovechamos. Pues si pincháis en Nueva Tribuna, como siempre, ahí tenéis un penúltimo artículo que se refiere a la flexibilidad cognitiva. Nuevatribuna.es. Flexibilidad cognitiva es el penúltimo y se puede leer tranquilamente, aparte de que este PowerPoint se puede ver tranquilamente, en lo que es datos. Pero yo creo que lo importante es lo que hemos hecho. Siguen insistiendo, José Manuel, que lo que va a ser prioritario y va a dar calidad a estas charlas con el doctor Manzano es que esté José Manuel aquí. Bueno, yo hoy como interlocutor. Me he colado, he aprendido, me has dado una clave. Hombre, si alguno es muy de izquierdas me dirá que lo que estamos diciendo tiene sentido, pero te lo he preguntado de corazón. No hemos hablado ni de izquierda ni de derecha. Senado, hemos hablado ha barrido el Partido Popular y me has dado la clave. La gente ha votado a quien ha querido. ¿Cómo? De forma flexible. De forma flexible. Porque podía elegir. Bueno, con eso me quedo. Lo más importante de hoy es alguna clave que algunos no sabían. Ahí está. Y luego la otra clave es que la gente, los políticos, tienen que ser más flexibles. Todo el mundo gana siendo más flexible, lo cual no significa renunciar a las creencias, sino adaptarlas a las nuevas evidencias. Quedaros con eso. Hay que retomar las creencias y adaptarlas a las nuevas evidencias. Ese es el resumen de ser flexible en cualquier posición, rango social, colectivo. Pues queridos amigos, soy José Manuel Dolader, director de la Radio Social La Barandilla. Es un honor estar en este programa con el doctor Manzano y participar de sus charlas. Y hoy me he colado, pero a mí me ha servido. Te he dicho, oye, hoy quiero hablar de política. Pues te agradezco de corazón esas claves que has dado.
Y nada, pues nos despedimos como siempre dando las gracias a 3 entidades. Una, al Hospital de Día Lachman, calidad de vida para todos sus pacientes, dedicado a personas con problemas de salud mental. A la entidad Corazón y Manos, una entidad social dedicada al cuidado de personas, sobre todo de mujeres que sufren violencia de género y personas en riesgo de exclusión social. Junto con Asispa, asispa.org, una entidad social dedicada al cuidado de personas mayores, personas dependientes y personas en exclusión social. Un abrazo muy fuerte, José María, un honor tenerte aquí, que sé que te vas otra vez de viaje. Un placer. Ya no te vamos a ver porque cerramos el 9 de agosto. Un placer, pero en septiembre seguiremos. Volvemos y no me meteré en política. Bueno, a lo mejor digamos 5 minutos. Seguiremos con las charlas del doctor Manzano y la coparticipación de José Manuel Doladero. Y un poquito hablaremos de lo que ha pasado en este mes y pico que han decidido los partidos políticos. Pues seguro que alguna de estas fortalezas nos ayuda a entenderlo. Ojalá. Un abrazo muy fuerte, queridos amigos.